Hoy estudiando Gálatas capítulo 4, versos del 21 hasta el 31, nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo está usando, recuerde, en este momento histórico en que el apóstol está escribiendo esto, las iglesias de Gálatas y otras muchas, casi todas, tenían una comunidad judía grande. La salvación, como dice Jesús, viene de los judíos y la salvación en Cristo, por supuesto, la alcanzaron ellos primero allí, aunque habían de muchas naciones y se propagó y fue una gran bendición la salvación para muchas personas. Pero ellos estaban regresando a la ley, regresando a rituales del Antiguo Testamento que no ayudaban para su salvación. Ahora Pablo está diciendo algo interesante para hacerlos reflexionar. Y me gusta mucho la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da un mensaje claro, preciso, directo a nuestro espíritu y a nuestra mente para llevarnos a reflexionar. Porque el arrepentimiento es cambio de mente. Cuando cambiamos nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, se transforme vuestra mente, no conforme a este siglo, sino transformado, renovado vuestro entendimiento. Cuando una persona entiende la palabra del Señor, es transformado en su manera de pensar y es transformado en su manera de proceder. Pero antes de ser del proceder, es transformado en quién es. Lo que conoces de Dios transforma tu vida. Entonces, Pablo le está llevando a reflexionar, y esta palabra le invito a que todos busquen una libreta y siempre apunten. Esta palabra le ayuda a reflexionar. Verso 21. Decidme, le dice Pablo, les voy a preguntar, quiero que me contesten ahora, los que quieren vivir bajo la ley. Quiero que me atiendan todos los que quieren vivir bajo la ley. Por supuesto, esto no es para nosotros. Pablo se lo está escribiendo a los Gálatas que estaban regresando a prácticas del Antiguo Testamento, de los judaizantes. Le dice otra pregunta, o mejor dicho, le dice la pregunta para reflexionar. ¿Ustedes no han escuchado la ley? Ustedes son estudiosos de la ley. Ustedes están recibiendo enseñanza de la ley. Ustedes no leyeron el Antiguo Testamento. Lo diríamos hoy para nosotros, para tal vez poder ayudar a otras personas que quieren regresar al judaísmo o a prácticas que no son conforme a la gracia del Señor. La ley define para nosotros lo que vamos vamos a estar viviendo. La ley define su propósito. Es decir, la ley nos lleva a Cristo. La ley nos anuncia a Cristo. Por eso dice, ustedes no conocen la ley, ustedes no han leído el Antiguo Testamento. Pablo le dice a los Gálatas. Y esa es una reflexión interesante. De nuevo, los que quieren vivir bajo la ley, ustedes no han escuchado la ley, ustedes no han estudiado la ley. Y Pablo dice escuchado porque para esta época la enseñanza era más verbal, no era tan visual como hoy que tenemos videos y demás. No se practicaba tanto la escritura porque la escritura era costosa, sino que dice, ustedes no han escuchado la ley, ustedes no han oído la ley, lo que dice la ley. Por eso es importantísimo estudiar, saber, porque la ley define su propósito y es que podamos vivir lo que dice la palabra. La ley nos lleva a Cristo y anuncia a Cristo. La ley nos muestra el pecado y cuando usted vea los 10 mandamientos, se da cuenta de que todos somos pecadores y ya lo sabemos, ya hemos estudiado del tema. Pero la ley anuncia a Cristo. Pablo le está diciendo, ustedes no han leído que en todas las historias nos anuncia a un Mesías, a un Salvador, nos anuncia la solución. La ley es nuestro guía para llevarnos a la gracia. Lo vimos en estudios pasados. Usa una palabra que es ayo, nuestro instructor, nuestro guía. La ley nos guía a la gracia de Dios. Si somos pecadores, solo la gracia nos puede salvar. La gracia en Cristo. Por eso es la pregunta de Pablo. ¿Ustedes no han escuchado la ley? ¿Ustedes no han estudiado el Antiguo Testamento? Pablo les quiere llevar a reflexionar en eso. Yo quiero que ustedes conozcan importantísimo este contexto histórico. Los hermanos
de Gálatas, como los discípulos, como todos los cristianos del primer siglo, estudiaban el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Disculpen, ellos estudiaban la ley para hablar del cumplimiento mesiánico de Cristo, es decir, de la venida del Señor. Así que las palabras de reflexión de Pablo es para que los hermanos se dieran cuenta que el Antiguo Testamento los había llevado para conocer a Cristo como la única solución. Verso 22, porque está escrita en la ley que ustedes han estudiado, dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y esta historia que él hace alusión ahora es como una ilustración, y de hecho él lo dice. Uno de los principios de interpretación de la palabra es que la Biblia es su propio intérprete. Cuando usted lea en las escrituras un capítulo, usted busque cómo los escritores dicen, esto quiere decir aquello. Oíste de esto, quiere decir aquello. En tal capítulo está tal cosa. Siempre va a haber una respuesta en la misma escritura para explicar la misma escritura. Tenga cuidado con los que dicen hace falta un diccionario bíblico para ser buen cristiano. No, no estoy de acuerdo. ¿Hace falta saber hebreo para ser buen cristiano? No estoy de acuerdo. La escritura es su propio intérprete. Leyendo la escritura, usted va a recibir una interpretación que le va a llevar para salvación y para crecimiento espiritual. Oh, que hay que estudiar teología, sí. Que hay que estudiar herramientas hermenéuticas, arqueológicas, de todos los tipos de todas las asignaturas, sí. Pero para salvación y crecimiento espiritual, la Biblia es su propio intérprete. Por eso dice, usted no han visto lo que está escrito acerca de Abraham, que tuvo 2 hijos. Esta historia sirve ahora de explicación para llevarnos al análisis de que la ley tuvo su momento y la gracia ahora es la que nos salva solamente en Cristo. Entonces, en versículos 23, 24, 25, bueno, 23, 25 y 26 nos habla de algo que yo hice como una tabla. 2 hijos, y uno era hijo de la esclava y otro era hijo de la libre. Entonces, y así mismo lo anuncia Pablo en el verso 22, dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. En Génesis capítulo 16 nos habla de esto, y también capítulo 21 nos habla acerca de la historia. Todos los que quieran ir allí pueden después ojear Génesis 16, 15 y Génesis 21, 2. Pero en resumen, en el texto de Gálatas nos dice, el de la esclava nació según la carne. Verso 25, y estoy viendo las características de la esclava, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Toda esta explicación acerca de la esclava, Pablo está llevando a los Gálatas a analizar, pensar, reflexionar en que el error que cometieron Abraham y su esposa de buscar a una mujer para ayudar a Dios fue un gran error que llevó a la esclavitud. Yo digo, es como el fruto de lo que hizo Eva y Adán. La invitación de Eva a Adán y el aceptar de Adán, el más culpable es Adán, pero eso trajo problemas en muchas decisiones de la vida. Aquí vemos otro matrimonio y una mujer dando una invitación incorrecta a su esposo, que trajo esta consecuencia terrible que sufrimos hasta hoy en el mundo entero. El hijo de la esclava que no era la de la promesa, Dios no le dijo, busca una mujer para que tenga un hijo. Dios le dijo, voy a darle hijo a tu mujer que es estéril, y aunque ustedes dos son viejos, van a tener un hijo. Vas a tener una descendencia la cual no puedes contar. Y ellos no creyeron, porque cuando no hacemos algo de fe, dice la palabra que lo que no se hace de fe, de mal procede. Entonces dice aquí el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne. Después en el capítulo 5 vamos a hacer un estudio muy interesante acerca de obras de la carne y frutos
fruto del Espíritu. Pero aquí ya se está adelantando y ya lo hemos visto también. Cuando nosotros vivimos para la carne, segamos, recogemos maldición, recogemos pecado. Y eso fue lo que recogió el hijo de la esclava y consecuencias hasta hoy. Verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Y no es la actual de hoy, sino la de Pablo y la de los Gálatas, hablando de lo que estaba sucediendo para con el pueblo de Israel y todo lo que estaba pasando de la descendencia de todas estas personas, que aunque fue grande, no era la descendencia que tenía la promesa, aunque Dios pronunció palabras que iban a traer para ellos resultados en sus vidas, pero realmente no era para esta descendencia la promesa de salvación. Ahora, en el mismo versículo 22 dice, y el otro nació de la libre, mas el de la libre por la promesa, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y yo quiero evitar un error aquí de cualquier cosa. Aquí no se está hablando de nada, es un símbolo acerca de la Jerusalén terrenal, del pecado desde el punto de vista humano, pero está hablando también de la herencia en salvación en los cielos. ¿Ok? Y es interesantísimo eso. La gracia es como la que nos permite ir a la Jerusalén de arriba, verso 26. Resumiendo, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava para esclavitud, y lo vemos en Egipto, lo vemos cuando fueron llevados esclavos a otras naciones, y eso vino por consecuencia de muchas cosas que sucedieron en ellos, y el pecado en la humanidad cuando se procede en la carne. Y la de la promesa se cumplió a pesar de ellos por la gracia del Señor. Dios dio a Isaac y vino la promesa, se cumplió la promesa, pero más que Isaac, Jesucristo, que nos trajo la salvación para llevarnos a la Jerusalén de arriba. Y eso todo, como dice el versículo 24. Y aquí está la explicación de Pablo para los Gálatas y para nosotros. Verso 24, lo cual es una ilustración, una alegoría. Estoy usando una ilustración, una historia, dice Pablo. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pacto viejo, pacto nuevo. Estas dos mujeres son los dos pactos, el cual uno proviene del monte Sinaí, los cuales son los hijos de esclavitud. En el monte Sinaí fue donde se dio la ley que los hijos de Israel recibieron, y ellos supieron que habían pecado contra Dios y todo lo que sucedió y toda la historia de Israel. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento. Pero, y este es el de Agar, ¿ya? Pero el verso 27 nos explica que la promesa, y hay una escritura aquí del Antiguo Testamento, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe de júbilo y clama, grita, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la estéril, que de la que tiene marido. Es interesantísimo que esta mujer estaba triste porque no tenía hijos y de pronto tuvo una gran descendencia, la cual Dios bendijo. Por supuesto, ella tuvo un solo hijo, pero su descendencia, y aquello yo siempre veo algo interesante. A veces nuestra oración la vemos como un pedacito así que dice, oh, qué chiquito, qué chiquito. Mire, las próximas generaciones de tu familia, de tu vida, recogerán grandes bendiciones que Dios te prometió a ti. Y esto siempre lo digo cuando llego a este versículo, porque muchas veces esperamos que las grandes cosas sucedan solamente en nuestro tiempo. En nuestro tiempo tal vez nos toque plantar semillas porque otros van a recoger los frutos. Pero eso es un gran milagro, que la semilla en tu vida, en mi vida, sea plantada para salvación, como dice aquí. La de la promesa trajo la salvación en nuestras vidas también para las próximas generaciones, porque dice, prorrompe con júbilo y clama, porque más son los hijos de la estéril, de la desolada, que la que tiene esposo o la que quedó embarazada en el caso de Agar con Abraham. Es decir, la bendición del Señor estaba enfocada en el pacto
con la de la promesa, porque por ahí venía Jesús, porque por ahí venía la salvación, venía la nación de Israel para traer descendencia y bendición. Amén. Ese texto de prorromper con júbilo de la estéril, verso 27, está en Isaías 54. Nos lleva el apóstol al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento introduce, nos presenta el Nuevo Testamento. Lo que creemos de nosotros nos define. Lo que tú crees que lo que tú eres, eso te va a definir. ¿Ya? Por eso tenemos que creer lo que Dios cree de nosotros, no lo que la gente dice de nosotros. Y esto es importantísimo, lo repito. Lo que tú crees de ti, eso va a definir quién eres. Verso 28, convicción de nuestra identidad. Verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac, que es el hijo de la promesa, somos, cada vez que usted oiga esa palabra en la Biblia, cuando usted vea, ustedes son o somos, por boca de los apóstoles de la enseñanza del Nuevo Testamento, anote eso, que eso está hablando de usted. Somos hijos de la promesa. Por eso siempre digo que el bien es más que el mal. Los hijos del bien somos más que el mal. ¿Verdad que el mundo está lleno de maldad? Pero el bien es más que el mal. Y no el bien por nosotros, no, el bien que nos alcanzó a nosotros, el bien absoluto, que es Dios, es más siempre. Somos hijos de la promesa. Recuerde, Abraham era el padre de la fe. Ahora dice, nosotros somos hijos de la promesa que se le hizo a Abraham. Usted y yo somos hijos de Abraham. Hay 12 tribus de Israel, pero hay un solo pueblo de Dios. Hay muchas iglesias, pero hay una sola iglesia. Incluso los israelitas tienen que ser iglesia. La salvación se ejecutó para unir dos pueblos, los judíos y los no creyentes gentiles, para hacer un solo pueblo, y esta es la iglesia. Por eso me gusta Apocalipsis 7, que empieza con las tribus y termina con una gran multitud que no se podía contar. Nosotros somos hijos de la promesa. Por eso lo que tú eres define, lo que tú crees de ti define lo que tú eres. Y esta enseñanza nos lleva a tener convicciones claras, porque los Gálatas no sabían quiénes eran. Y por eso estaban buscando la identidad en lo que las personas le estaban diciendo que tenían que hacer y lo que eran. Porque me imagino los maestros judaizantes que le decían, si nosotros somos judíos, tenemos que vivir como los judíos, tenemos que identificarnos con la ley. Esa enseñanza de Jesús está buena, qué espiritual, qué maestro bueno, que sanó, que hizo, que dio pan a tantas personas, pero tenemos que seguir con la ley, porque nosotros somos. Pero aquí Pablo está diciendo, los del monte Sinaí son los esclavos, pero los de la Jerusalén de arriba somos los libres, los de la promesa. Y esta promesa no solo fue a Abraham, se la dijeron a Adán y a Eva, se la dijeron a Abraham, se la dijeron a Moisés, se la dieron a David, se la dieron a Noé también, lo dejé atrás. Y esta promesa también ha sido dada para nosotros. El que confiesa a Jesucristo como hijo de Dios, ese será salvo. Así que la promesa de la gracia y la salvación es para hacernos libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Usted y yo somos hijos de la promesa. Dice amén. La historia, esta historia nos trae enseñanza, ¿verdad? Nos fortalece. Verso 29. Porque, pero como entonces en aquel que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué está diciendo verso 29? Que el que había nacido según la carne de Agar persiguió a su hermanastro, vamos a decirlo así para hacer una diferencia, que era según la promesa. De hecho, las mujeres tuvieron problemas, pero los hijos tuvieron problemas también. Los ismaelitas hasta hoy dan problemas a los israelitas. Los árabes dan problemas a los judíos, para decirlo de otra terminología. Y ahí está el conflicto arábico-pérsico. Hasta hoy.
Y Pablo está escribiendo esto en el primer siglo, dice, así también ahora, y desde el punto de vista espiritual, porque ahora los judíos también estaban yendo a los que habían sido nacidos por la fe en la promesa que Jesús perseguía la carne al espíritu. Y en nosotros sucede lo mismo, la carne persigue al espíritu para que no hagamos lo que tenemos que hacer. El anticristo persigue a la iglesia, persigue las cosas que son de Cristo. El diablo persigue, está como león rugiente viendo a quién devorar. Siempre vamos a ver una batalla, Efesios capítulo 4, con nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esta persecución viene desde el comienzo. Y más que personas, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, es las tinieblas que está persiguiendo a todo aquel que es hijo de la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa. Verso 29, el que nace la carne, el que no es de la promesa, y entiéndase todo las tinieblas, todo el campo espiritual de Satanás y todo lo que se levante que no glorifique a Jesús o que no busque a Jesús como su Salvador, ese es el hijo de la carne. Pero lo de la promesa somos usted y yo que hemos venido para salvación en Cristo Jesús. Y usted y yo somos los que vamos a heredar porque somos hijos de la promesa. Verso 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Comencé el estudio con la pregunta de Pablo. ¿Ustedes han escuchado el Antiguo Testamento? ¿Ustedes han escuchado lo que dice la ley? Entonces ahora dice también esta otra pregunta de reflexión de Pablo a los Gálatas y para nosotros hoy. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La herencia de Abraham fue para su hijo Isaac. Y aunque Dios tuvo misericordia de Ismael y de Agar, pero la herencia no iba a ser para ellos. Ellos iban, de hecho salieron. Pero la herencia de Abraham, y estoy hablando en el contexto de la familia de Abraham, fue para Isaac y heredó todo lo de Abraham. Pero ahora en nosotros que somos hijos de la promesa que el Señor hizo para salvarnos en Cristo Jesús, nosotros somos herederos. Lo digo de otra manera, tu pasado, tu vida en el pecado no tiene solución si no agarras la promesa del Señor en cuanto a la gracia salvadora del Señor. Heredamos los hijos de la promesa, heredamos lo que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Y de nuevo, la herencia es la salvación, entiéndase ahí. La herencia es para los hijos de la libre, de la promesa. Y quiero vincular esa frase de Jesús que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad que es Jesucristo, que es el evangelio, lleva a la libertad espiritual. Y esta es la libertad que Pablo está queriendo llevarle a los Gálatas, diciendo, no hace falta irse al Antiguo Testamento, no se hace falta hacer práctica judía, solo hay que ser hijos de la promesa, hijos de Dios a través de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén. Amén. Verso 31 y conclusión. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre, hijos de la promesa. Usted y yo somos hijos de la promesa. No tenemos que tener contacto con guardar el sábado, con no comer carne de puerco para santidad, con vestirnos de alguna manera para dar muestra de espiritualidad, con hacer esto, con nada. Es por gracia, no tienes que hacer nada para salvarte. Si haces algo, no es gracia. Es un regalo que tienes que dar, que tienes que recibir, mejor dicho. Y hemos sido creados para recibir del Señor por gracia. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Nada. Es por gracia. Y es lo que Pablo quiere acentuar. La salvación es una herencia y la herencia se recibe sin hacer nada. Te dejaron la herencia. Estoy hablando en punto de vista humano. Viene el abogado y te dice, tu tío te dejó esta herencia, tu abuelo te dejó esta herencia. ¿Qué hiciste? Nada. Bueno, dice la palabra, tu Padre Celestial te dejó una herencia en la promesa, desde allá, desde Eva, pero también usa la ilustración de Abraham y el hijo de la promesa, pero también lo prometió en Cristo Jesús como cumplimiento de la promesa para salvación. Eres hijo libre de la promesa, no necesitas nada
para confirmar la salvación, sino solo Cristo es tu Salvador. Amén. Amén.